Corría por las calles persiguiendo a gente inocente. El odio ardía en cada paso y de repente todo cambia. Como alguien que infundía odio hacia la fe cristiana se convierte en su mayor predicador. ¿Qué pasaría si aquello contra lo que más luchas hoy es exactamente en lo que Dios quiere transformarte? No te olvides de Dale Like. Deja tu petición de oración en los comentarios y estaremos orando por ti, y suscríbete al canal para no perderse ninguna lección poderosa. Imaginen a un hombre que pasa toda su vida creyendo hacer el bien, pero en realidad destruye vidas, persigue inocentes y construye un imperio de miedo y poder. Este mismo hombre, en un instante, se convierte en el mayor defensor del amor, la gracia y la fe que el mundo haya conocido. Parece imposible, ¿verdad? Algo que desafía toda lógica humana. El perseguidor se convierte en apóstol. Quizás tú también estés luchando con algo que no entiendes. Miedos o hábitos que parecen imposibles de cambiar. Y la buena noticia es que el cielo está a punto de intervenir. Lo que estás a punto de ver hoy puede parecer contradictorio. A veces, aquello que temes destruir en tu vida es precisamente lo que Dios quiere usar para cumplir su propósito. Había un joven en Tarso con una mirada firme, una mente aguda y un corazón inquieto. Su nombre era Saulo. Desde pequeño, aprendió que el mundo pertenecía a los disciplinados, a los estudiosos, a aquellos que consideraban el conocimiento una inversión, una moneda rara capaz de abrir puertas que el dinero jamás podría comprar. Hijo de un fariseo, ciudadano romano, creció entre pergaminos y debates, donde cada palabra era medida, cada gesto sopesado. A los pies de Gamaliel, el maestro más respetado de Israel, Saulo fue moldeado con una precisión casi matemática. Aprendió la ley como quien talla fuego en piedra. Conocía los mandamientos, las tradiciones, los detalles del culto. Era rico, no en oro, sino en dogma. Y, paradójicamente, esta riqueza lo empobreció por dentro. En aquella época, la religión también era una forma de poder, y Saúl comprendía bien el poder. Veía a los líderes del templo rodeados de respeto, influencia y autoridad. Había prestigio en la pureza, honor en el celo, gloria en la rigurosa observancia de las reglas. A los ojos de todos, Saúl era el modelo de hombre piadoso, y quizá lo era si la piedad fuera solo apariencia. Pero tras la brillantez del conocimiento había un vacío silencioso, una especie de oscuridad disfrazada de luz. Era un hombre lleno de certezas, pero carente de revelación. En su mente, Dios era un concepto, no una presencia. Estudiaba al Creador como se disecciona un cuerpo, pero sin escuchar jamás el latido interior. Conocía cada línea de la Escritura, pero aún desconocía a su autor. Era como un banquero espiritual, atesorando versículos como quien atesora monedas en un cofre de oro, pero sin gastar nada en misericordia. Su fe era un negocio y su celo capital. Y cuanto más invertía en doctrina, menos entendía de la gracia. El apóstol Pablo, el hombre en quien se convertiría, escribiría años más tarde: su celo no se basa en el pleno conocimiento. Romanos 10:2. Pero en aquel entonces, Saulo era un reflejo vivo de esta verdad. Tenía un fuego interior, pero ardía en la dirección equivocada. No odiaba a Jesús por malicia, lo odiaba por convicción. Para él, el nazareno era una amenaza para el sistema, un riesgo para el orden, una grieta en el edificio de la tradición. La fe sencilla de los discípulos le parecía un peligro, una insurrección espiritual. Pero lo que casi nadie comprende es que los rabinos decían que Gamaliel enseñaba citando el mar, profundo, vasto, lleno de misterios. Y Saúl, irónicamente, aprendió a navegar sin siquiera mojarse los pies. Lo sabía todo sobre las olas, pero nunca sintió el agua tocar su piel. Quizás, por eso, su fe era tan seca como el desierto de Judea.
Oraba a menudo, pero no recibía respuesta. Hablaba con Dios, pero solo con el eco de su propia voz. Había en él una fuerza sincera pero ciega. El mismo celo que un día impulsaría al apóstol Pablo a cruzar mares y predicar entre reyes, ahora lo impulsaba a perseguir a quienes seguían a Jesús. Creía defender el honor divino cuando en realidad estaba hiriendo al propio Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz llegaría después, cortando el cielo como un trueno que divide el tiempo en antes y después. Pero aún no. Por ahora, sigue convencido, fuerte, impetuoso. Un hombre que confunde la obediencia con el orgullo, la fe con el control, la santidad con el poder. Sus ojos brillan cuando habla de la ley, pero este brillo es duro, frío y sin ternura. No se da cuenta todavía de que es posible estar rodeado de luz y aún así caminar en la oscuridad. Y es en este punto de la historia que el destino comienza a dar su golpe final. Porque antes de que llegue la revelación, el orgullo debe ser quebrantado. Antes de que la gracia pueda florecer, la tierra debe ser desgarrada. Y Dios, paciente como solo Él es, ya está moviendo las piezas. En algún lugar, no muy lejos, un joven llamado Esteban está a punto de orar palabras que impregnarán el tiempo y el corazón de Saulo como una semilla viva. Pero eso es otra escena. Ese día, el sol parecía más pesado que nunca sobre Jerusalén. El aire temblaba entre las piedras del Sanedrín, y el murmullo del pueblo se elevaba como una marea embravecida. En el centro de la multitud, un hombre de rostro sereno, Esteban, y entre los rostros que lo miraban fijamente, una mirada fría y fija, la de Saulo. No estaba levantando piedras, no hacía falta. Su silencio ya era una sentencia. Estaba allí como supervisor de la ley, testigo del orden, protector de la tradición. Para él, ese juicio era otra inversión en pureza religiosa, un acto de santo celo, una defensa de la fe contra lo que llamaban blasfemia. Pero Esteban no tembló. Su rostro, dice el texto de Hechos 6:15, parecía el rostro de un ángel. No había miedo, solo una paz que parecía provenir de otra parte. No discutía para ganar, sino para liberar. Habló de Abraham, de Moisés, del templo y de la presencia de Dios que no se limita a muros. Y cada palabra que pronunciaba resquebrajaba las estructuras del poder religioso, como si el cielo, por un instante, soplara contra el orgullo humano. El pueblo gritó, los líderes apretaron los puños, y Saúl observaba, veía pero no veía, cuando Esteban miró hacia arriba y dijo, «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Hechos 7:56, un breve silencio invadió el patio. Era el momento previo a la furia. De repente, el tumulto. Las piedras comenzaron a volar pesadas, despiadadas. Cada golpe resonaba contra las paredes y en el corazón. Y Saulo, el mismo que se enorgullecía de su justicia, consintió en morir. Hechos 8:1. Detrás de esto hay algo curioso. Las lapidaciones en Israel no eran solo castigos, sino rituales. Se suponía que la primera piedra la arrojaría el testigo principal, y mientras Esteban caía, las demás lo seguían, una tras otra, hasta que el cuerpo ya no se movía. Pero algo en ese momento rompió el ciclo de violencia. Esteban, casi exhausto, alzó la voz y dijo, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Una oración, un perdón, un susurro que atravesó el tiempo. Y allí, entre las piedras y la sangre, Dios plantó una semilla, porque el perdón de Esteban no se esfumó. Cayó en el corazón del hombre que más lo despreciaba. Saulo fingió no oír, fingió ser de piedra también. Pero esa frase, esa simple frase, resonó en su mente como un trueno apagado, repitiéndose noche tras noche. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado».
Era como si cada palabra se filtrara en las grietas de su convicción. Saúl intentó enterrar el sonido bajo montañas de razón. Redobló sus oraciones, reforzó su disciplina, multiplicó su devoción. Pero cuanto más intentaba sofocar el recuerdo, más crecía en él. Y es curioso, Dios siembra las mayores verdades en la tierra del trauma. No desperdicia el dolor. Cada recuerdo, cada lágrima, cada incomodidad, todo se convierte en una inversión divina en el alma. El perdón de Esteban fue el primer golpe al corazón de piedra de Saúl. Y hay algo profundamente humano en esto. ¿Cuántas veces, en nombre de la fe, también hemos sufrido? ¿Cuántas veces hemos preferido el poder de la razón al poder del amor? Saulo vio en Esteban una amenaza, pero en realidad vio un reflejo de lo que aún no entendía, un hombre libre, libre incluso en la hora de la muerte. Y esta libertad era insoportable para alguien que aún estaba atrapado en el control. La escena termina con el cuerpo en el suelo y las capas a los pies de Saúl. Se aleja lentamente, mientras los gritos aún resuenan tras él. Pero el silencio que sigue es más fuerte que la multitud. En su interior comienza una batalla. No comprende, pero algo en él ha sido herido, no por la piedra, sino por el perdón. Porque a veces la voz que más se esfuerza por silenciarte es precisamente la que Dios elige para despertarte. Y Saulo aún no lo sabe, pero ese sonido lo seguirá hasta el desierto de Damasco, donde la luz del cielo lo pondrá de rodillas y todo lo que creía riqueza y poder quedará reducido a polvo. Pero ese es otro camino y está más adelante. El sol caía con fuerza sobre el polvoriento camino. Damasco se alzaba a lo lejos, rodeada de palmeras y el rumor de las caravanas. Saulo caminaba al frente, decidido, como si cargara con la verdad sobre sus hombros. En sus manos portaba cartas de autoridad, firmadas por los sumos sacerdotes, documentos que le otorgaban el poder de arrestar, juzgar y condenar. A los ojos de los hombres, era un hombre de prestigio, alguien que había hecho la inversión perfecta en una carrera religiosa. Su nombre comenzaba a mencionarse con respeto y también con temor, pero había un vacío oculto bajo ese resplandor, un cansancio que ni el poder ni la riqueza podían acallar. Quizás era el recuerdo de Esteban, quizás era el peso de su propia alma, pero Saulo perseveró, convencido de que la justicia era el camino y la fuerza el método. Hasta que el cielo se desgarró, la historia es tan sencilla como cautivadora. De repente, una luz del cielo lo envolvió. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:3-4. Imaginen la escena. El hombre más despiadado de Jerusalén, postrado en el polvo. El que perseguía, ahora confrontado. El que mandaba, ahora escucha. El que juzgaba, ahora tiembla. El sonido de la voz era más que audible, cortante, penetrante, como si perforara no solo los oídos, sino el alma. «¿Quién eres, Señor?», pregunta, y la respuesta llega como un trueno que desarma toda certeza. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Y es en este momento que la teología se encuentra con el rostro de Dios. Saúl, el hombre que conocía cada línea de la ley, descubre que toda la riqueza de su conocimiento era inútil sin la revelación. El mismo Saúl que blandía la escritura como espada, ahora es herido por ella. Comprende por primera vez que el poder de Dios no reside en aplastar al enemigo, sino en levantar al caído. Lo curioso es que los antiguos rabinos decían que la voz de Dios, cuando habla, es como un trueno y un murmullo a la vez, aterradora y tierna. Y así fue como Cristo le habló a Saulo, no con ira, sino con amor. Un amor firme, un amor que confronta, un amor que derriba para reconstruir. En el suelo, entre el polvo y el insoportable resplandor, el fariseo presiente el colapso de su propio imperio interior. Todo lo que había acumulado
Títulos, prestigio, poder pierde valor al instante, como si el cielo mismo le dijera: Saúl, tu inversión fue en lo que muere. Ya no podía ver, pero finalmente comenzaba a ver. Y quizás sea lo mismo con todos nosotros. A veces Dios necesita derribarnos para enseñarnos a levantarnos. La luz no vino para humillarnos, sino para liberarnos, porque solo quienes caen ante la verdad pueden ser levantados por la gracia. Algunas caídas son el comienzo de la ascensión. En ese instante, el hombre que lo controlaba todo pierde el control de sí mismo. Su mente, acostumbrada a razonar, intenta comprender lo que sucede, pero no encuentra lógica ante esta revelación. Solo escucha la voz que ahora lo guía: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. Los guardias que lo acompañaban estaban atónitos. Vieron la luz, oyeron el sonido, pero no entendieron nada. Y es curioso, cuando Dios te habla, el mensaje es personal. Otros no siempre oirán lo que tú oíste. El encuentro es íntimo, directo, innegociable. Saúl se pone de pie tambaleándose, con los ojos abiertos pero sin ver. La luz del cielo lo ha cegado, pero también lo ha liberado de su antigua ceguera, la que no se puede ver con los ojos. Los hombres lo llevan de la mano a Damasco. El cazador cristiano entra en la ciudad como prisionero. Los poderosos se vuelven dependientes. El que una vez gobernó, ahora necesita ser guiado. El camino a Damasco fue el campo donde murió el orgullo de Saulo y el propósito de Pablo comenzó a florecer. Dios lo derribó no para castigarlo, sino para reorientarlo. Porque hay momentos en que el cielo no nos pide explicaciones, solo rendición. Y mientras busca a tientas la luz que lo cegó, el silencio de Dios parece más elocuente que cualquier palabra. Él no lo sabe, pero los próximos días serán un tiempo de reconstrucción. 3 días. 3 días de oscuridad y espera. 3 días en los que el hombre que creía poseerlo todo descubrirá que la verdadera riqueza reside en perderse para ser encontrado. Pero esta oscuridad es el comienzo de una nueva visión. La casa era sencilla, silenciosa. Afuera, el lejano murmullo de Damasco continuaba como si nada hubiera pasado. Pero adentro, el tiempo se detuvo. Saulo, el fariseo de Tarso, el hombre que lo tenía todo, nombre, poder, prestigio, ahora estaba ciego. 3 días, 3 largos días de oscuridad total, sin luz, sin color, sin rostro. Solo el sonido de su propia respiración y el peso de su conciencia. Es curioso cómo el silencio puede ser más ensordecedor que el ruido. Saúl había vivido rodeado de palabras, debates, discusiones, oraciones. Ahora solo quedaba el vacío. El mismo hombre que tantas veces se había enorgullecido de su conocimiento, ahora necesitaba que lo guiaran de la mano para no tropezar con los muebles. Quien controlaba multitudes ahora ni siquiera podía controlar su propio cuerpo. Y quizás allí, en esa oscuridad, comprendió lo que nunca comprendió en los pasillos del templo, que Dios no habla más fuerte a quienes gritan, sino a quienes callan. Los 3 días de ceguera fueron más que un castigo, fueron una metáfora viviente, fueron el duelo de un hombre que moría a sí mismo. El duelo por su antigua fe, su antigua visión, su antigua gloria. Como Jonás en el vientre del pez, como Jesús en el vientre de la tierra, Saúl también descendió a su propia tumba espiritual. Y en esa tumba, el cielo comenzó a obrar. La mente de Saulo debía de estar dando vueltas como un torbellino. ¿Cuántas imágenes volvieron? Las piedras sobre Esteban, la luz en el camino, la voz que lo llamaba. El que siempre había creído conocer a Dios, ahora se preguntaba, ¿cómo es posible que no lo haya visto antes? Y es en este punto donde el alma humana se desnuda, cuando se da cuenta de que toda la riqueza acumulada en la razón palidece ante la sabiduría de la gracia.
Toda inversión en estatus y tradición se desmorona ante el amor que intentó extinguir. Dato curioso, en Damasco los ciegos eran considerados malditos o impuros. Quizás por eso la conmoción de Saulo fue aún mayor. Quien antes menospreciaba a los demás, ahora tenía que extender las manos, implorando guía. El fariseo, rico en honores, se había empobrecido. Pero fue allí, en la oscuridad, donde comenzó a ver la verdadera luz. Hay un detalle poético en cómo Dios conduce estos procesos. Pudo haber sanado a Saúl de inmediato, pero decidió dejarlo en la oscuridad, porque algunas lecciones solo florecen en la noche. La luz es buena, pero la sombra enseña. Y Saúl necesitaba vaciarse por completo para poder llenarse de nuevo. El hombre que creía tener el control sobre todo necesitaba aprender a esperar, sin hacer nada, sin mandar, sin demostrar nada a nadie. Quizás hayas experimentado algo similar. Esos momentos en los que Dios parece desconectarte del mundo, cuando las puertas se cierran, la gente se aleja y la luz se desvanece. Es un tiempo de silencio, un tiempo en el que el cielo parece silencioso, pero escribe tras bambalinas. Este fue el caso de Saúl. Él no lo sabía, pero Dios ya estaba moviendo a alguien para que lo encontrara. Un hombre sencillo, de fe sincera, que tendría el valor de llamarlo hermano. Durante esos días, Saúl no comió ni bebió. Ayunó sin haberlo planeado. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu comenzaba a despertar. Las palabras de la voz celestial aún resonaban en su memoria. Yo soy Jesús. 3 palabras que cambiaron la historia. 3 días que transformarían al perseguidor en predicador. Lo curioso es que la oscuridad no lo aprisionó, sino que lo liberó. Porque en la oscuridad no hay máscaras, ni títulos, ni poder. Solo hay dependencia. Y es precisamente allí donde Dios planta la nueva semilla, cuando el hombre deja de depender de su propio dinero, de su propia lógica, de su propia fuerza. La oscuridad es la matriz de la nueva visión. Y mientras la ciudad seguía su rutina afuera, los cielos planeaban en silencio una reunión. En otra casa, un hombre llamado Ananías comenzó a oír una llamada inesperada, una llamada peligrosa, una llamada que cambiaría no solo el destino de Saulo, sino el curso de la historia. Pero esa voz sigue en camino. Mientras Saulo se hundía en la oscuridad del arrepentimiento, Dios susurró a otro corazón. Su nombre era Ananías, un discípulo común y corriente, sin títulos, sin riquezas, sin púlpitos. Un hombre que vivía en Damasco, silencioso, temeroso de Dios, fiel. Su historia parecía insignificante hasta el día en que el cielo lo llamó por su nombre, Ananías. Y él respondió lo que siempre responden los grandes hombres de fe: aquí estoy, Señor. Hechos 9:10. Pero la llamada que vino a continuación no parecía razonable en absoluto. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Él está orando. Hechos 9:11. ¿Saulo? El mismo que arrastraba a los cristianos por las calles de Jerusalén. El mismo que había ordenado el arresto y asesinato de los seguidores del camino. El nombre sonaba como una sentencia. Ananías se estremeció. Es humano tener miedo. Su corazón latía con fuerza y quizá miró a su alrededor, intentando confirmar que había oído bien. Señor, respondió con voz temblorosa, he oído hablar de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto daño ha causado a tus santos? Hechos 9:13. Era como si dijera: Dios, sabes con quién estás tratando. Pero Dios lo sabía y respondió con firmeza: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15.
La palabra instrumento allí conlleva el significado de vasija preparada. Y qué ironía. El hombre que destruía vasijas ahora sería uno de ellos. Ananías respiró hondo. Su mente le decía no, su miedo le decía corre, pero su espíritu le decía ve. A veces la fe es eso, caminar incluso cuando el cálculo parece ser una pérdida. La obediencia, después de todo, es la mayor inversión en el reino. La recompensa no es dinero, sino propósito. Y Ananías comprendió que la verdadera riqueza no reside en la seguridad, sino en la sumisión. Mira qué interesante es el significado del nombre Ananías. El Señor es misericordioso, y eso es exactamente lo que sería, un canal de gracia. Porque el poder de Dios se manifiesta no solo en grandes obras, sino en pequeños gestos que cambian destinos. Pudo haberse negado, pudo haber huido, pero eligió obedecer. Así que se fue. Imaginen la escena. Un hombre sencillo caminando por las calles de Damasco, con el corazón latiendo en sus manos, cada paso una oración. No llevaba espada, ni ejércitos, ni planes de defensa. Solo llevaba fe. Y cuando entró en aquella casa, el ambiente debió ser pesado. Allí estaba Saulo, ciego, quebrantado, frágil. El mismo hombre que simbolizaba el poder religioso ahora dependía de un toque. Ananías se acercó lentamente. Pudo haber hablado con cautela, pero no lo hizo. El Espíritu Santo le dio palabras que perduran a lo largo de los siglos. Hermano Saúl. Hechos 9:17. Hermano, esa palabra lo cambió todo. Era la primera vez que alguien miraba a Saúl y lo llamaba algo más que enemigo. Era la primera vez, tras días de silencio, que oía una voz humana decirle, «Aún perteneces». Entonces Ananías le impuso las manos y dijo, «El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En el instante siguiente, algo parecido a unas escamas cayó de los ojos de Saúl, y por primera vez vio no solo el mundo, sino la vida misma, bajo una nueva luz. Pero eso pertenece a la siguiente escena. Se hizo el silencio, un silencio que pareció durar siglos. Las manos de Ananías aún descansaban sobre el rostro de Saulo, y de repente algo cayó de sus ojos, como escamas desprendiéndose de una piel vieja. Era más que una simple visión física. Era la pérdida de un anciano, el fin de un hombre marcado por la violencia. En ese instante, Saulo, el perseguidor, murió. Y nació Pablo. Las aguas bautismales reflejaban la tenue luz que se filtraba por la ventana de la casa. Se puso de pie, todavía tambaleándose, y pidió ser bautizado. Hechos 9:18. El agua le corrió por el rostro y quizás allí, en ese simple gesto, se lavó toda la sangre derramada del pasado, no por la fuerza de las corrientes, sino por el poder del perdón. Pablo abrió los ojos, no solo los ojos de la carne, sino los del alma. Ahora veía a través de una lente diferente, la del espíritu. El mundo ya no era un campo de batalla de guerra santa, sino una misión de amor. Ya no veía enemigos, veía almas, y el mismo celo que antes ardía por destruir, ahora ardía por salvar. En aquellos días se quedó entre los discípulos en Damasco. El hombre que antes había llegado como una amenaza, ahora compartía la mesa. Imaginen el silencio en esa primera comida. Quizás las miradas desconfiadas, las manos vacilantes, pero también la esperanza. Dios, una vez más, demostró su especialidad en transformar a los villanos en instrumentos de gracia. Pronto, Pablo comenzó a predicar. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. Los líderes religiosos estaban conmocionados. ¿No es este el que destruyó a los que invocaban este nombre en Jerusalén? Hechos 9:21. Pero así fue.
Y ahora hablaba con autoridad, como quien había visto la verdad cara a cara. La misma boca que había maldecido ahora proclamaba. Es interesante que el nombre Paulo significa pequeño y eso es exactamente en lo que se convirtió. Pequeño ante Dios, grande solo en su misión. Comprendió lo que Jesús había dicho. Quien quiera ser el más grande debe ser el más pequeño. Mateo 23:11. Anteriormente había buscado poder, prestigio e influencia, la riqueza de los fariseos, la inversión en estatus. Ahora su ganancia era otra. Todo lo considero pérdida comparado con el incomparable valor de conocer a Cristo. Filipenses 3:8. Este es el cambio divino. El hombre que había invertido toda su vida en la reputación descubrió que la verdadera recompensa residía en la rendición. El poder que una vez lo movía, el poder de mandar, juzgar y encarcelar, se transformó ahora en el poder de servir, amar y sufrir. El tesoro de Pablo ya no cabía en arcas, sino en corazones. Dicen que cuando predicó en Damasco, toda la ciudad murmuró su nombre. Los mismos muros que una vez le temieron, ahora resonaban. Pero la conversión de un hombre nunca es solo el comienzo de un nuevo camino. Es también el comienzo de nuevas batallas. Y Pablo pronto descubriría que nacer de nuevo también significa ser probado de nuevo. El perseguidor se convirtió en el perseguido, el cazador en el objetivo. Las mismas manos que firmaban arrestos ahora estarían esposadas. El nombre que inspiraba miedo ahora provocaba furia, pero nada de eso lo detuvo. Porque cuando alguien nace del Espíritu, ya no hay prisión que le impida volar. Ese día, mientras Saulo caminaba por las calles de Damasco con una perspectiva diferente, algo en el cielo se movió. Dios tenía un nuevo hombre, infierno, un nuevo enemigo, y el mundo, un nuevo mensajero. Pero este nacimiento fue solo el comienzo de la revolución que cambiaría para siempre la fe, la historia y el destino de la humanidad. Jerusalén, la ciudad santa, la misma donde una vez caminó con orgullo y autoridad. Ahora Pablo regresaba, pero nadie lo esperaba. Cada rincón llevaba el eco de sus antiguos pasos, el sonido de las botas del perseguidor. Y aunque su corazón había cambiado, los recuerdos de la gente no habían cambiado con él. Los discípulos lo vieron venir y retrocedieron. ¿No es este el mismo Saúl que arrastró a nuestros hermanos por las calles? La sospecha cortó el aire. Nadie lo abrazó. Nadie creyó. Hechos 9:26. Y por un instante sintió el peso del aislamiento, el precio invisible de la conversión. Porque cambiar es fácil cuando Dios habla. Lo difícil es seguir cambiando cuando nadie cree que has cambiado. Intentó hablar de Jesús, pero sus palabras chocaron contra muros de miedo. Y quizás, en las noches de silencio, mientras contemplaba el templo desde lejos, Pablo recordaba el momento en que lo vio como un inversor en lo sagrado. El hombre que lo invirtió todo en una religión sin amor. Ahora poseía verdadera riqueza, pero nadie lo escuchaba. Es curioso cómo el poder terrenal puede abrir puertas y la fe verdadera puede cerrarlas. Pero Dios tiene una manera divina de poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y entonces aparece Bernabé, un hombre de mirada amable, conocido por animar a quienes todos ignoran. Su nombre, de hecho, significa hijo de consolación. Se acercó a Paul, lo miró a los ojos y vio algo que los demás no vieron: arrepentimiento. Bernabé no vio un pasado, vio un propósito. Escuchó la historia del camino a Damasco, vio el brillo en los ojos del nuevo converso y tuvo el coraje de invertir su fe en alguien a quien el mundo todavía temía. Lo llevó ante los apóstoles y lo presentó personalmente. Él dijo: este hombre predicó con valentía en el nombre de Jesús. Hechos 9:27. Fue el primero en apostar donde nadie veía valor.
El primero en darse cuenta de que, a veces, los mayores milagros no vienen en curas, sino en segundas oportunidades. Imagínense la escena. Pedro, Juan y Santiago mirando en silencio a su antiguo perseguidor. Y Bernabé, poniendo la mano sobre el hombro de Pablo, dijo con firmeza: «Yo le creo». Quizás ese simple gesto fue la inversión más valiosa en la historia de la Iglesia, porque nadie se convierte en apóstol solo. Siempre hay un Bernabé en el camino, alguien dispuesto a arriesgar su propio nombre para apoyar el de otro. A partir de ese abrazo, Pablo pudo empezar. Pero no todo sería fácil. La ciudad seguía viéndolo como una amenaza, y pronto el peligro volvió a crecer. Los judíos querían matarlo y los hermanos tuvieron que sacarlo apresuradamente de Jerusalén. Hechos 9, 29, 30. Se fue solo. En ese exilio silencioso, tal vez sintió una vez más el peso del rechazo. Pero en el reino de Dios, incluso la soledad es una inversión, y cada lágrima oculta es capital espiritual que se multiplica con el tiempo. Cuando las puertas de la ciudad se cerraron tras él, Pablo se dirigió hacia un nuevo destino. Nadie imaginaba, ni siquiera él, que Dios lo llevaba a un tiempo de anonimato. Una época en la que el poder sería sustituido por la dependencia y la prisa por el aprendizaje del silencio. Tarso, el mismo lugar donde nació Saulo, ahora se convirtió en el refugio de Pablo. No hay registros detallados de estos años, ni sermones, ni milagros, ni cartas. El hombre que un día incendiaría el Imperio Romano ha desaparecido. Ha desaparecido de las páginas, y ahí es precisamente donde reside el misterio. Dios estaba escribiendo en silencio lo que el mundo solo vería en voz alta más tarde. ¿Cuántas veces actúa así el cielo? Se esconde para madurar. Guarda silencio para enseñarnos a escuchar. El mismo Dios que una vez lo derribó en el camino, ahora lo dejó allí parado, invisible. Y el silencio, que para muchos es una pérdida de tiempo, para Dios es una inversión. Aquel que una vez predicó con el fuego de la revelación, ahora tenía que aprender a esperar en el fuego del anonimato. En Tarso, Pablo pudo haber regresado a su antiguo oficio: fabricar tiendas. Imagínenselo cosiendo el cuero bajo el sol ardiente, mientras las manos, que una vez tenían autoridad, ahora están sucias de polvo y sudor. Cada puntada en el lienzo era una lección de paciencia. Cada tienda erigida es un recordatorio de que el verdadero poder no reside en construir templos de piedra, sino en sostener vidas con humildad. Pablo aprendió que la riqueza de un hombre no se mide por el número de discípulos, sino por la profundidad de su obediencia. Y es curioso, mientras trabajaba en silencio, Dios estaba invirtiendo en él algo mucho más grande que la reputación: consistencia. Porque el ministerio sin proceso es como un tesoro sin caja fuerte. Brilla, pero no dura. Quizás se preguntó: ¿se ha olvidado Dios de mí? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado esto también? Pero el cielo no olvida, solo permanece en silencio para ver si todavía creemos. Y mientras los otros apóstoles viajaban, predicaban y sanaban, Pablo aprendió el valor de hacer una pausa. Fue allí, en el aparente olvido, donde el orgullo del fariseo se disolvió de una vez por todas. El tiempo de Tarso fue el laboratorio de la gracia. El hombre que una vez buscó aplausos ahora encontraba propósito en cada simple amanecer. Y es posible que, entre una tienda y otra, empezara a murmurar versos, a esbozar pensamientos que luego se convertirían en letras eternas. Los fundamentos de la teología de la gracia, aquella que cambiaría el cristianismo, nacieron quizá allí, entre el martillo, el cuero y la soledad. Dios lo escondió porque el mundo aún no estaba preparado para recibirlo. Y Pablo solo podría hablar de contentamiento en la pobreza porque aprendió a vivir con poco.
Solo podía predicar acerca del poder que se perfecciona en la debilidad porque conocía la impotencia del anonimato. Solo entendería el valor de la fe como inversión eterna después de perder todas las ganancias humanas. Tarso era el desierto donde el fuego de Damasco se convirtió en brasa constante. Fue el terreno donde Dios plantó un apóstol y esperó pacientemente el tiempo de la cosecha. Pasaron los años. El silencio se convirtió en hábito y el hábito en oración. Pero entonces, un día se oyó un sonido de pasos acercándose. Era Bernabé de nuevo. El mismo hombre que lo había presentado a los apóstoles ahora vino a llamarlo de nuevo a la escena. Había una nueva misión, un nuevo llamado, y el hombre que el mundo olvidó estaba a punto de convertirse en el misionero que el mundo nunca olvidaría. El viento soplaba cálido en Chipre, trayendo consigo el aroma del mar y la promesa. Pablo y Bernabé caminaron por calles empedradas, mercados llenos de murmullos, sinagogas que nunca habían escuchado una predicación como la suya. Cada paso era una apuesta, una inversión de fe que no podía medirse con dinero, estatus ni reconocimiento. Fue una decisión audaz, una decisión que sacudiría imperios invisibles, porque la verdadera riqueza no reside en el oro, sino en corazones transformados. Entraron en las ciudades y encontraron las puertas cerradas. Los líderes religiosos observaban con desdén. Los reyes vacilaban, las multitudes cuestionaban. Pero donde el poder humano erigía muros, el Espíritu Santo construía puentes. En Antioquía de Pisidia, Pablo subió a la sinagoga y habló de Jesús. Su voz, firme y clara, atravesó las miradas suspicaces. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, Hechos 13:33. Las palabras eran flechas, disparadas con precisión espiritual. Algunas encontraron corazones, otras piedras. Dato curioso, durante estos viajes, Pablo solía recurrir al comercio local para su sustento, tejiendo tiendas y vendiendo productos. Así, experimentó una riqueza que no podía ser robada ni confiscada, pues era fruto de la honestidad y el servicio. Cada centavo ganado también le recordaba que el poder y el dinero pueden servir al propósito de Dios. Pero no todo fueron milagros y oportunidades. En Listra, la situación se disparó. Tras sanar a un hombre paralítico, la multitud prácticamente lo adoró como a un dios. Inmediatamente aparecieron enemigos, lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad. Hechos 14:19. Imagínense el dolor y el shock. El mismo hombre que llevaba la visión de un mundo transformado, ahora se encontraba derribado por manos humanas, entre polvo y piedras. El poder terrenal, la fama, las expectativas, nada de esto podía protegerlo, pero no tenía miedo, porque quien ha vivido la cruz, quien ha muerto a sí mismo, ya no teme a la muerte. La valentía de Pablo no residía en la ausencia de miedo, era la fe en lo invisible. Era la convicción de que la obra de Dios no depende de la aprobación humana, la riqueza ni el poder político. Cada ciudad conquistada por el Evangelio era una pequeña victoria sobre la codicia del mundo y la tentación de buscar la gloria propia. Y, sin embargo, había humanidad. Cansancio, heridas, noches de insomnio, momentos de duda. Conocía el peso de la inversión espiritual, cada palabra predicada, cada oración ofrecida, cada lágrima derramada era una apuesta a una riqueza eterna pero invisible. Nada de lo que el mundo valoraba, dinero, poder o prestigio, podía comprar lo que él ofrecía. Vidas transformadas, corazones liberados, almas salvadas. Y aquí viene lo sorprendente. Algunas ciudades se convirtieron en laboratorios de aprendizaje para Pablo. Aprendió que el liderazgo no se trata de órdenes, sino de presencia, que el poder espiritual se multiplica con la humildad, que la verdadera riqueza reside en la obediencia a Dios, no en la acumulación de posesiones o títulos.
El primer viaje misionero de Pablo terminó marcado por milagros, persecución y una experiencia cercana a la muerte, pero también por la siembra de semillas que florecerían por toda Asia Menor y más allá. Cada paso audaz, cada desafío enfrentado, cada riesgo asumido formaba parte de un plan mayor, donde invertir la vida en Dios produce un fruto multiplicado en la eternidad. Y mientras la caravana partía, las ciudades aún se tambaleaban por el impacto de este hombre que hablaba con poder sin usar una espada, que conquistaba sin ejercer dominio y que transformaba el rechazo en propósito. Pablo sabía que el camino sería aún más arduo, pero nadie podía quitarnos la certeza de que Dios estaba delante. Y más adelante, una nueva batalla ya se estaba gestando. Una batalla en Jerusalén, donde la gracia y la religión se encontrarían en confrontación directa. Jerusalén, la ciudad de los profetas y de los reyes, el epicentro de la tradición, el corazón del templo. Pablo regresó, ya no como perseguidor, sino como predicador, pero nadie lo recibió con aplausos. Al contrario, los líderes religiosos lo miraban como si se hubiera atrevido a profanar la ley misma. El aire estaba cargado de murmullos y acusaciones. Cada paso en el patio del templo parecía resonar. ¿Se atreve este hombre a predicar que la ley no es el camino a la salvación? El enfrentamiento era inevitable. En el centro del debate había una pregunta que se ha extendido a lo largo de siglos. ¿Qué salva al hombre? ¿El cumplimiento del ritual o la fe en el Mesías? Los fariseos levantaron sus argumentos, llenos de peso, tradición, autoridad y, por supuesto, prestigio, riquezas de influencia que parecían más poder que sabiduría. Y Pablo, con firmeza, dijo lo que el Espíritu le inspiraba. Para libertad nos hizo libres Cristo. Estad, pues, firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Las palabras cortaron el aire como una espada invisible. El silencio que siguió fue pesado, porque nadie podía refutar el testimonio de alguien que ya había conocido el precio del legalismo y el peso de la tradición. No hablaba con arrogancia, sino con la autoridad que da la experiencia. El que antes perseguía, ahora defiende. Aquellos que se alimentaban del prestigio, ahora invierten en libertad. Dato curioso: los debates sobre la circuncisión y la ley eran más que teológicos. Eran cuestiones de identidad, poder y estatus social. Muchos líderes veían la fe como una moneda de control, una forma de mantener la riqueza simbólica y la influencia sobre el pueblo. Pablo, sin embargo, enseñó que la verdadera riqueza no se mide en la conformidad externa, sino en la obediencia interna y en la inversión de una vida en amor. El conflicto llegó a su punto álgido cuando los oponentes intentaron imponer reglas y condiciones. Si no se somete, no se salva. Pablo, sin embargo, replicó con calma. No estaba negociando el Evangelio, sino reafirmando lo que había aprendido en el camino a Damasco. La gracia no se compra, el poder no se impone, el dinero no compra almas. La libertad otorgada por Cristo no era negociable, y en esa tensión la ciudad entera podía sentir la fuerza de una verdad que trasciende títulos, riquezas y poder humano. El debate terminó, pero no sin consecuencias. Algunos se escandalizaron, otros empezaron a darse cuenta de que algo nuevo estaban haciendo. Pablo lo sabía. La gracia siempre conmociona al mundo que se aferra a lo visible y tangible, porque el Evangelio es una revolución silenciosa, una inversión eterna, una riqueza que no se puede perder, un poder que no se puede imponer. Cuando salió del templo, la mente de Pablo ya estaba ocupada. Sabía que el camino de la fe no era solo doctrina, sino experiencia, y que pronto les esperaba la cruz de la persecución física.
Filipos, una ciudad lejana, estaba a punto de experimentar el poder de la alabanza que resuena incluso en medio del dolor. El viento nocturno soplaba a través de los barrotes de la prisión. El olor a hierro y humedad se mezclaba con la desesperación de los prisioneros. Pero allí, en el corazón de la mazmorra, Pablo y Silas estaban sentados con cadenas en las muñecas, heridos y agraviados, y cantaban. Sí, cantaron. Hechos 16:25. Imagínense la escena: el frío acero de las esposas, el duro suelo de piedra, oscuridad total, y sin embargo, voces humanas que se alzan en señal de adoración. El mundo exterior veía el poder solo como fuerza y autoridad. Dentro de la celda, Pablo y Silas revelaban el poder invisible de la fe, la riqueza que no perece, la inversión eterna que no depende del estatus ni del dinero. Los demás prisioneros, tal vez asombrados, oyeron aquel eco de alabanza. Y de repente, un terremoto rasgó la noche. Las puertas se abrieron, los grilletes cayeron y toda la prisión tembló ante el poder de Dios. No por miedo, sino por la inversión del corazón que elige obedecer incluso en el dolor. El carcelero, aterrorizado, cayó de rodillas. Quien creía controlar las vidas con llaves, descubrió que la verdadera clave estaba en la alabanza. Curiosamente, los cantores de la antigüedad creían que la música podía apaciguar las almas e incluso transformar las circunstancias. Pablo y Silas lo demostraron de una manera innegable. Cuando la fe se manifiesta en obediencia, el universo mismo parece alinearse. Y sin embargo, la adoración no era un truco ni un gesto teatral. Era una profunda convicción. No alababan por el aplauso humano, ni para ganar poder ni prestigio. No buscaban riqueza ni reconocimiento. Alababan porque entendían que incluso en el dolor, incluso en la injusticia, incluso sin dinero ni libertad, hay una inversión que nunca falla: la fe firme. El carcelero, conmovido por la visión y el terremoto, preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Y Pablo, con la autoridad de quien ya había conocido la muerte y había resucitado a la vida espiritual, respondió: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16:31. Allí, en ese momento, la riqueza y el poder cobraron un nuevo significado. Ya no eran monedas ni influencia social, eran vidas transformadas, corazones liberados y familias enteras alcanzadas. Cuando llegó la mañana, la ciudad aún dormía, pero algo había cambiado para siempre. Pablo y Silas fueron liberados físicamente, pero más que eso, liberaron almas, comprobaron que la alabanza en medio del dolor es una inversión invisible con retornos eternos, y mostraron que el verdadero poder no está en las cadenas ni en el dinero, sino en el coraje de mantenerse firmes cuando todo alrededor parece desmoronarse. Y Pablo sabía que la batalla de la carne aún no había terminado, porque cada corazón ganado, cada ciudad visitada, fue también escenario de luchas internas. Y así, él llevaría para siempre el espina en la carne, recordando que el poder del Espíritu se perfecciona en la debilidad humana. Y esta espina sería la clave del siguiente capítulo de su vida, el momento en el que hablaría a los ancianos de Éfeso, mostrándoles el verdadero precio de la fidelidad y la esencia del coraje de vivir sin miedo a la muerte. El sol se ponía sobre Éfeso, dorando las columnas del templo y las calles empedradas. Pablo, ya agotado por los largos viajes, se sentó ante los ancianos. Sus ojos atentos lo observaban, no solo por lo que decía, sino por lo que su vida reflejaba. Un hombre que había visto el cielo y enfrentado el infierno, que había soportado corazones transformados y cuerpos heridos, que había conocido la riqueza, el poder y la persecución, y ahora estaba frágil. Y luego habló:
no con arrogancia, sino con la autoridad de la experiencia. Mi vida no es preciosa para mí. Hechos 20:24. Cada palabra llevaba el peso de años de lucha, cada frase, el fruto de una inversión espiritual que superaba el dinero, el estatus o el prestigio. Habló de una riqueza invisible, la riqueza de las almas salvadas, de la fe inquebrantable, de las vidas transformadas. Dato interesante, el aguijón en la carne que menciona Pablo, según Corintios 12:7, sigue siendo tema de debate hoy en día. Muchos eruditos creen que era una limitación física o espiritual que le recordaba a diario su total dependencia de Dios. Le impedía jactarse de sus logros y poder. Contó cómo la debilidad era paradójicamente el lugar donde Dios se manifestaba más. Cada dolor, cada insulto, cada dificultad se convirtió en terreno fértil para la gloria divina. La espina no era un castigo, era una inversión que generó humildad, sabiduría y dependencia, una riqueza que ningún hombre podía comprar, ningún gobierno podía garantizar y ningún oro podía acumularse. Mientras hablaba, los ancianos lo escuchaban como si cada frase fuera un carbón encendido en sus propias almas. Pablo mostró que el poder no está en tener control sobre todo, sino en entregar todo a Dios. La riqueza no es lo que se guarda en cajas fuertes, sino lo que se regala, lo que transforma vidas. ¡Qué verdadera inversión es la que se hace en la eternidad, no en monedas ni en fama pasajera! Y continuó: quien quiera ser grande debe ser servidor. Quien quiera salvar debe ser instrumento de amor. Quien quiera poseer poder debe encontrarlo en la debilidad, confiando plenamente en Dios. El silencio llenó la habitación. No había multitudes, ni luces de la ciudad, ni intercambio de monedas. Solo el poder invisible del Espíritu, manifestado en una vida que se había renunciado a sí misma para convertirse en instrumento del propósito divino. Cada historia que contaba, del camino a Damasco, de las prisiones, de las persecuciones, de los viajes misioneros, resonaba como una película. Cada detalle era prueba de que invertir en la fe supera cualquier cálculo humano. Reveló que el verdadero poder no conquista, sino sirve, no somete, sino libera, no depende del dinero ni de la influencia, sino de la obediencia y de la confianza absoluta en Dios. Finalmente, Pablo levantó la vista, miró a cada uno de los ancianos y dijo: no tengo miedo de morir, porque ya he muerto a mí mismo. Mi cuerpo puede debilitarse, mi espina puede herirme, pero mi alma descansa en la inversión que hice en Cristo y en mis hermanos. Y así, allí, en la sencillez de su discurso, resumió toda una vida de lucha, de fe, de dolor y de amor. La fuerza del Evangelio se manifiesta en la debilidad. La verdadera riqueza es espiritual y la inversión más valiosa es la que transforma el corazón humano. Aquella mañana en Éfeso no terminó con aplausos ni intercambio de monedas. Terminó con vidas transformadas. Y cuando los ancianos se marcharon, cada uno llevó consigo el recordatorio de que un hombre, por frágil que fuera, podía mover el mundo cuando confiaba completamente en lo invisible. Porque Pablo no era solo un predicador, apóstol o misionero. Fue un ejemplo vivo de que el verdadero poder es invisible, la verdadera riqueza es eterna, y la mayor inversión que cualquiera puede hacer es entregar su vida a la voluntad de Dios. Y así termina el ciclo de la transformación de Saulo en Pablo. Un hombre que conoció la oscuridad, el rechazo, el silencio, el dolor, y sin embargo descubrió la luz, la aceptación, la paciencia y la gloria invisible del reino de Dios. Pero la historia de su vida, con cartas, viajes y milagros, resonaría para siempre, como una llama que nunca se apaga. Acabas de recorrer la vida de Pablo, un hombre que empezó lleno de odio y terminó lleno de amor, que buscó el poder y las riquezas terrenales y descubrió la fuerza de la debilidad,
que conoció la religión, pero aprendió a vivir en relación con Cristo. Cada paso de este recorrido nos muestra algo fundamental. Dios no elige a los perfectos, transforma a quienes están disponibles. Y ahora yo os pregunto, ¿qué necesita morir en vosotros para que nazca el propósito de Dios? ¿Qué hábitos, qué miedos, qué búsquedas de poder o riqueza debemos dejar atrás? ¿Estás dispuesto a ser un instrumento de transformación, como Pablo, incluso si eso significa experimentar el silencio, el rechazo o el dolor? La vida que Dios tiene para ti no se mide por lo que acumulas, dinero, estatus, prestigio, sino por cuánto inviertes en fe, amor y obediencia. Cada decisión, cada acto de valentía, cada momento que decides confiar en lo invisible es un paso hacia tu verdadera riqueza, la transformación de tu corazón y la misión que Él tiene preparada para ti. Así que detente, reflexiona y decide. ¿Seguirás viviendo para el mundo, para el poder y para lo que se ve, o invertirás en lo que es eterno, invisible y verdadero? Si sentiste que este mensaje tocó algo dentro de ti, que te provocó una reflexión o que podría cambiar tu forma de vida, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero poderoso. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa siguiendo este viaje de transformación. Porque aún hay mucho que aprender sobre la fe que transforma vidas, sobre el poder de la obediencia, sobre la riqueza que no se puede perder y sobre el propósito que Dios tiene para ti.